Bueno, continuando con nuestro libro de El juego del ángel. Continuamos. En aquellos días, la calle Nou de la Rambla tendía un corredor de faroles y carteles luminosos a través de las tinieblas del Raval. Cabarets, salones de baile y locales de difícil nomenclatura se daban de codazos en ambas aceras con casas especializadas en males de Venus, gomas y lavajes, que permanecían abiertas hasta el alba, mientras gentes de todo pelaje, desde señoritos de cierto postín hasta miembros de las tripulaciones de barcos atracados en el puerto, se mezclaban con toda suerte de extravagantes personajes que vivían para el anochecer. A ambos lados de la calle se abrían callejones angostos y sepultados de bruma que albergaban una retahíla de prostíbulos de decreciente caché. El ensueño ocupaba la planta superior de un edificio que albergaba en los bajos una sala de music hall donde se anunciaba en grandes carteles la actuación de una bailarina enfundada en una diáfana y escueta toga que no hacía secretos de sus encantos mientras sostenía en brazos una serpiente negra cuya lengua bífida parecía besar sus labios. Eva Montenegro y el tango de la muerte. Rezaba el Cari, letras de molde. La reina de la noche en 6 veladas elusivas e improrrogables, con la intervención estelar de Mesero, el lector de mentes que desvelará sus más íntimos secretos. Junto a la entrada del local había una estrecha puerta tras la cual ascendía una larga escalinata con las paredes pintadas de rojo. Subí las escaleras y me planté frente a una gran puerta de roble labrado, cuyo llamador tenía la forma de una ninfa forjada en bronce con un modesto trébol sobre el pubis. Llamé un par de veces y esperé, rehuyendo mi reflejo en el gran espejo ahumado que cubría buena parte de la pared. Estaba considerando la posibilidad de salir de ahí a escape cuando se abrió la puerta y una mujer de mediana edad y pelo completamente blanco, pulcramente anudado en un moño, me sonrió serenamente. Usted debe ser el señor David Martín. Nadie me había llamado señor en toda mi vida y la formalidad me pilló por sorpresa. Él mismo. Si tiene la amabilidad de pasar y acompañarme. La seguí a través de un pasillo breve que conducía a una amplia sala circular de paredes vestidas de terciopelo rojo y lámparas a media luz. El techo formaba una cúpula de cristal esmaltado, de la que pendía una araña también de cristal, bajo la cual una mesa de caoba sostenía un enorme gramófono que supuraba una aria de ópera. ¿Se le ofrece algo de beber, caballero? Si tuviese un vaso de agua, se lo agradecería. La dama del pelo blanco sonrió sin pestañear, su porte amable y relajado, imperturbable. Tal vez al señor se le antoje mejor una copa de champán o un licor, o tal vez un fino jerez. Mi paladar no rebasaba las sutilezas de diferentes cosechas de agua del grifo, así que me encogí de hombros. Elija usted. La dama sintió sin perder la sonrisa y señaló hacia una de las suntuosas butacas que punteaba la sala. Si el caballero gusta de tomar asiento, Chloe enseguida estará con usted.
Creí que me atragantaba. Chloe, ajena a mi perplejidad, la dama del cabello blanco desapareció por una puerta que se entreveía tras una cortina de cuentas negras y me dejó a solas con mis nervios y mis inconfesables anhelos. Deambulé por la sala para disipar el tembleque que se estaba apoderando de mí, a excepción de la música tenue y del latido de mi corazón en las sienes. Aquel lugar era una tumba. 6 corredores partían desde la sala, flanqueados por aberturas cubiertas por cortinajes azules que conducían a 6 puertas blancas de doble hoja cerradas. Me dejé caer en una de las butacas, una de esas piezas concebidas para mecerles las posaderas a príncipes, regentes y generalísimos con cierta debilidad por los golpes de estado. Al poco, la dama de blanco regresó con una copa de champán en una bandeja de plata. La acepté y la vi desaparecer de nuevo por la misma puerta. Me bebí la copa de un trago y me aflojé el cuello de la camisa. Empezaba a sospechar que tal vez todo aquello no fuese más que una broma urdida por Vidal a mis expensas. En aquel momento advertí una figura que avanzaba en mi dirección desde uno de los corredores. Parecía una niña, y lo era. Caminaba con la cabeza baja, sin que pudiera ver en los ojos. Me incorporé. La niña se inclinó en una genuflexión reverente e hizo ademán para que la siguiera. Solo entonces me di cuenta de que una de sus manos era postiza, como la de un maniquí. La niña me condujo hasta el final del pasillo y con una llave que llevaba colgada del cuello abrió la puerta y me cedió el paso. La habitación estaba prácticamente a oscuras. Me adentré unos pasos, intentando forzar la vista. Oí entonces la puerta cerrarse a mis espaldas y cuando me volví, la niña había desaparecido. Escuché el mecanismo de la cerradura girar y supe que estaba encerrado. Por espacio de casi un minuto permanecí ahí, inmóvil. Lentamente mis ojos se acostumbraron a la penumbra y el contorno de la estancia se materializó a mi alrededor. La habitación estaba cubierta de tela negra desde el suelo hasta el techo. A un lado se adivinaba una serie de extraños artilugios que no había visto jamás y que no fui capaz de decidir si me parecían siniestros o tentadores. Un amplio lecho circular reposaba bajo una cabecera que me pareció una gran tela de araña, de la que colgaban 2 portavelas, en los que 2 cirios negros ardían y desprendían ese perfume a cera que anida en capillas y velatorios. A un lado del lecho había una celosía de dibujo sinuoso. Sentí un escalofrío. Aquel lugar era idéntico al dormitorio que yo había creado en la ficción para mi inefable vampiresa Chloe en sus aventuras, los nótenos de Barcelona. Había algo en todo aquello que olía a chamusquina. Me disponía a intentar forzar la puerta cuando advertí que no estaba solo. Me detuve, helado. Una silueta se perfilaba tras la celosía. 2 ojos brillantes me observaban y pude ver cómo dedos blancos y afilados, tocados de largas uñas pintadas de negro, asomaban entre los orificios de la celosía. Tragué saliva. Chloe, murmuré. Era ella, mi Chloe, la operística e insuperable femme fatale de mis relatos, hecha carne y lencería. Tenía la piel más pálida que había visto jamás y el pelo negro y brillante cortado en un ángulo recto que enmarcaba su rostro. Sus labios estaban
pintados de lo que parecía sangre fresca, y auras negras de sombra rodeaban sus ojos verdes. Se movía como un felino, como si aquel cuerpo ceñido en un corsé, reluciente como escamas, fuese de aguas y hubiera aprendido a burlar la gravedad. Su garganta esbelta e interminable estaba rodeada de una cinta de terciopelo escarlata en la que pendía un crucifijo invertido. La contemplé acercarse lentamente, incapaz ni de respirar, mis ojos prendidos en aquellas piernas dibujadas con trazo imposible bajo medias de seda que probablemente costaban más de lo que yo ganaba en un año, y sostenidas en zapatos de punta de puñal que se anudaban a sus tobillos con cintas de seda. En toda mi vida nunca había visto nada tan hermoso, ni que me diese tanto miedo. Me dejé llevar por aquella criatura hasta el lecho, donde caí literalmente de culo. La luz de las venas acariciaba el perfil de su cuerpo. Mi rostro y mis labios quedaron a la altura de su vientre desnudo, y sin darme ni cuenta de lo que estaba haciendo, la besé bajo el ombligo y acaricié su piel contra mi mejilla. Para entonces ya me había olvidado de quién era y de dónde estaba. Se arrodilló frente a mí y tomó mi mano derecha. Lánguidamente, como un gato, me lamió los dedos de la mano de uno en uno, y entonces me miró fijamente y empezó a quitarme la ropa. Cuando quise ayudarla, sonrió y me apartó las manos. Sí, cuando hubo terminado, se inclinó hacia mí y me lamió los labios. Ahora tú, desnúdame, despacio, muy despacio. Supe entonces que había sobrevivido a mi infancia enfermiza y lamentable solo para vivir aquellos segundos. La desnudé lentamente, deshojando su piel hasta que solo quedó sobre su cuerpo la cinta de terciopelo en torno a su garganta y aquellas medias negras de cuyos recuerdos más de un infeliz como yo podría vivir 100 años. Acaríciame, me susurró al oído. Juega conmigo. Acaricié y besé cada centímetro de su piel como si quisiera memorizarlo de por vida. Chloe no tenía prisa y respondía al tacto de mis manos y mis labios con suaves gemidos que me guiaban. Luego me hizo tenderme sobre el lecho y cubrió mi cuerpo con el suyo hasta que sentí que cada poro me quemaba. Posé mis manos en su espalda y recorrí aquella línea milagrosa que marcaba su columna. Su mirada impenetrable me observaba a apenas unos centímetros de mi rostro. Sentí que tenía que decir algo. Me llamo... Antes de que pudiera decir alguna bobada más, me posó sus labios sobre los míos y por espacio de una hora me hizo desaparecer del mundo. Consciente de mi torpeza, pero haciéndome creer que no la advertía, Chloe anticipaba cada uno de mis movimientos y guiaba mis manos por su cuerpo sin prisa ni pudor. No había hastidio ni ausencia en sus ojos. Se dejaba hacer y saborear con infinita paciencia y una ternura que me hizo olvidar cómo había llegado hasta ahí. Aquella noche, por el breve espacio de una hora, me aprendí cada línea de su piel como otros aprenden oraciones o condenas. Más tarde, cuando apenas me quedaba aliento, Chloe me dejó apoyar la cabeza sobre su pecho y me acarició el pelo durante un largo silencio hasta que me dormí en sus brazos con la mano entre sus muslos. Cuando desperté,
La habitación permanecía en penumbras y Chloe se había marchado. Su piel ya no estaba en mis manos. En su lugar había una tarjeta de visita impresa en el mismo pergamino blanco del sobre en el que me había llegado la invitación y en la que, bajo el emblema del ángel, se leía lo siguiente: Andreas Corelli, Editions de la Lumière, Boulevard Saint-Germain 69, París. Había una anotación al dorso escrita a mano: Querido David, la vida está hecha de grandes esperanzas. Cuando esté listo para hacer la suya realidad, póngase en contacto conmigo. Estaré esperando. Su amigo y lector A.C. Recogí mi ropa del suelo y me vestí. La puerta de la habitación ya no estaba cerrada. Recorrí el corredor hasta el salón, donde el gramófono se había silenciado. No había rastro de la niña ni de la mujer del pelo blanco que me había recibido. El silencio era absoluto. A medida que me dirigía hacia la salida, tuve la impresión de que las luces a mi espalda se desvanecían y corredores y habitaciones se oscurecían lentamente. Salí al rellano y descendí por las escaleras de regreso al mundo sin ganas. Al salir a la calle, me encaminé hacia la Rambla, dejando el bullicio y el gentío de los locales nocturnos a mi espalda. Una niebla tenue y cálida ascendía desde el puerto, y el destello de los ventanales del Hotel Oriente la teñían de un amarillo sucio y polvoriento, en el que los transeúntes se desvanecían como trazos de vapor. Eché a andar mientras el perfume de Chloe empezaba a desvanecerse de mi pensamiento, y me pregunté si los labios de Cristina Sagnier, la hija del chofer de Vidal, tendrían el mismo sabor. Uno no sabe lo que es la sed hasta que ve por primera vez. A los 3 días de mi visita a El Ensueño, la memoria de la piel de Chloe me quemaba hasta el pensamiento. Sin decir nada a nadie, y menos a Vidal, decidí reunir los pocos ahorros que me quedaban y acudir ahí aquella noche, con la esperanza de que bastasen para comprar, aunque solo fuese un instante en sus brazos. Pasaba de la medianoche cuando llegué a la escalera de paredes rojas que ascendía al ensueño. La luz de la escalera estaba apagada y subí lentamente, dejando atrás la bulliciosa ciudadela de cabarets, bares, music halls y locales de difícil definición con que los años de la Gran Guerra en Europa habían dejado sembrado la calle Nou de la Rambla. La luz trémula que se filtraba desde el portal iba dibujando los peldaños a mi paso. Al llegar al rellano, me detuve buscando el llamador de la puerta con las manos. Mis dedos rozaron el pesado aldabón de metal y al levantarlo, la puerta cedió unos centímetros y comprendí que estaba abierta. La empujé suavemente. Un silencio absoluto me acarició el rostro. Al frente se abría una penumbra azulada. Me adentré unos pasos desconcertado. El eco de las luces de la calle parpadeaba en el aire, desvelando visiones fugaces de las paredes desnudas y el suelo de madera quebrada. Llegué a la sala, que recordaba decorada con terciopelos y mobiliario opulento. Estaba vacía. El manto de polvo que cubría el suelo brillaba como arena al destello de los carteles luminosos de la calle. Avancé, dejando un rastro de pisadas en el polvo. No había señal del gramófono, de las butacas ni de los cuadros. El techo estaba reventado y se entreveían vigas de madera ennegrecida.
La pintura de las paredes pendía en jirones como piel de serpiente. Me dirigí hacia el corredor que conducía a la habitación donde había encontrado a Chloe. Crucé aquel túnel de oscuridad hasta llegar a la puerta de doble hoja que ya no era blanca. No había pomo en la puerta, apenas un orificio en la madera, como si la manija hubiese sido arrancada de golpe. Abrí la puerta y entré. El dormitorio de Chloe era una celda de negrura. Las paredes estaban carbonizadas y la mayor parte del techo se había desplomado. Podía ver el lienzo de nubes negras que cruzaban sobre el cielo y la luna que proyectaba un halo plateado sobre el esqueleto metálico de lo que había sido el techo. Fue entonces cuando escuché el suelo crujir a mi espalda y me volví rápidamente, comprendiendo que no estaba solo en aquel lugar. Una silueta oscura y afilada, masculina, se recortaba en la entrada al corredor. No podía leer su rostro, pero tenía la certeza de que me estaba observando. Permaneció allí, inmóvil, como una araña, durante unos segundos, el tiempo que me llevó a reaccionar y dar un paso hacia él. En un instante, la silueta se retiró hacia las sombras y cuando llegué al salón ya no había nadie. Un soplo de luz procedente de un cartel luminoso suspendido al otro lado de la calle inundó la sala durante un segundo, desvelando un pequeño montón de escombros apilados contra la pared. Me aproximé y me arrodillé frente a los restos carcomidos por el fuego. Algo asomaba entre la pila. Dedos aparté las cenizas que los cubrían y lentamente afloró el contorno de una mano. La cogí y al tirar de ella vi que estaba cegada a la altura de la muñeca. La reconocí al instante y comprendí que la mano de aquella niña, que había creído que era de madera, era de porcelana. La dejé caer de nuevo sobre los escombros y me alejé de ahí. Me pregunté si habría imaginado a aquel extraño, porque no había rastro de sus pisadas en el polvo. Bajé de nuevo a la calle y me quedé al pie del edificio, escrutando las ventanas del primer piso desde la acera, completamente confundido. Las gentes pasaban a mi lado riendo, ajenas a mi presencia. Intenté encontrar la silueta de aquel extraño entre el gentío. Sabía que estaba ahí, tal vez a unos pocos metros observándome. Al rato crucé la calle y entré en un café angosto que estaba abarrotado de gente. Conseguí hacerme un hueco en la barra e hice una seña al camarero. ¿Qué va a hacer? Tenía la boca seca y arenosa. Una cerveza improvisé. Mientras el camarero me escanciaba la bebida, me incliné hacia adelante. Oiga, ¿sabe usted si el local de enfrente, el Ensueño, ha cerrado? El camarero dejó el vaso sobre la barra y me miró como si fuese tonto. Cerró hace 15 años, dijo. ¿Está seguro? Pues claro, después del incendio no volvió a abrir. ¿Algo más? Negué. Serán 4 céntimos. Pagué la consumición y me fui de ahí sin tocar el vaso. Al día siguiente llegué a la redacción del diario antes de mi hora y fui directo a los archivos del sótano. Con la ayuda de Matías, el encargado, y guiándome por lo que me había dicho el camarero, empecé a consultar las portadas de La Voz de la Industria de 15 años atrás. Me llevó unos 40 minutos encontrar la historia, apenas un apunte. El incendio había tenido lugar durante la madrugada del día de Corpus de 1903. 6 personas habían perecido
atrapados por las llamas, un cliente, 4 de las chicas en plantilla y una niña que trabajaba ahí. La policía y los bomberos habían apuntado como causa de la tragedia el fallo de un quinqué, aunque el patronato de una parroquia próxima citaba la retribución divina y la interdicción del Espíritu Santo como factores determinantes. Al volver a la pensión, me tendí en el lecho de mi habitación e intenté en vano conciliar el sueño. Saqué del bolsillo la tarjeta de aquel extraño benefactor que había encontrado en mis manos al despertar en la cama de Chloe y releí las palabras escritas al dorso, en la penumbra: grandes esperanzas. En mi mundo, las esperanzas grandes y pequeñas raramente se hacían realidad. Hasta hacía pocos meses, mi único anhelo cada noche al irme a dormir era poder reunir algún día el valor suficiente para dirigir la palabra a la hija del chofer de mi mentor, Cristina, y que transcurriesen las horas que me separaban del alba para poder volver a la redacción de La Voz de la Industria. Ahora, incluso aquel refugio empezaba a escapárseme de las manos. Tal vez, si alguno de mis empeños fracasaba estrepitosamente, conseguiría recobrar el afecto de mis compañeros, me decía. Tal vez, si escribía algo tan mediocre y abyecto que ningún lector fuese capaz de pasar del primer párrafo, mis pecados de juventud serían perdonados. Tal vez aquel no fuese un precio muy grande para poder volver a sentirme en casa. Tal vez. Había llegado a La Voz de la Industria muchos años atrás de la mano de mi padre, un hombre atormentado y sin fortuna que a su vuelta de la guerra de Filipinas se había encontrado con una ciudad que preferiría no reconocerle y una esposa que ya le había olvidado y que a los 2 años de su regreso decidió abandonarle. Al hacerlo, le dejó el alma rota y un hijo que nunca había deseado, y con él no sabía qué hacer. Mi padre, que a duras penas sabía leer y escribir su propio nombre, no tenía oficio ni beneficio. Cuanto había aprendido en la guerra era matar a otros hombres como él antes de que ellos le matasen, siempre en nombre de causas grandiosas y huecas que se revelaban más absurdas y viles cuanto más cerca del combate se estaba. A su retorno de la guerra, mi padre, que parecía un hombre 20 años más viejo que cuando se había marchado, buscó colocación en varias industrias del Pueblo Nuevo y de la barriada de San Martín. Los empleos le duraban apenas unos días y tarde o temprano le veía volver a casa con la mirada envilecida de resentimiento. Con el tiempo y a falta de otra alternativa, aceptó un puesto como vigilante nocturno en La Voz de la Industria. La paga era modesta, pero pasaban los meses y por primera vez desde su retorno de la guerra parecía que no se metía en líos. La paz fue breve. Pronto algunos de sus compañeros antiguos de armas, cadáveres en vida, que habían regresado mutilados en cuerpo y alma para comprobar que quienes los habían enviado a morir en nombre de Dios y de la patria les escupían ahora en la cara, lo implicaron en turbios asuntos que le venían grandes y que nunca acabó de entender. A menudo mi padre desaparecía un par de días y cuando volvía las manos y la ropa le olían a pólvora
y los bolsillos a dinero. Entonces se refugiaba en su habitación y aunque creía que yo no me daba cuenta, se inyectaba lo poco o mucho que había podido conseguir. Al principio nunca cerraba la puerta, pero un día me sorprendió espiándole y me pegó una bofetada que me partió los labios. Luego me abrazó hasta que la fuerza se le fue de los brazos y quedó tendido en el suelo. La aguja todavía prendida de la piel. Le saqué la aguja y le tapé con una manta. Después de aquel incidente, empezó a encerrarse con llave. Vivíamos en un pequeño ático suspendido sobre las obras del nuevo auditorio del Palau de la música del Orfeo Catalá. Aquel era un lugar frío y angosto, en el que el viento y la humedad parecían burlar los muros. Yo solía sentarme en el pequeño balcón con las piernas colgando, a ver la gente pasar y a contemplar aquel arrecife de esculturas y columnas imposibles que crecían al otro lado de la calle y que a veces me parecía que casi podía tocar con los dedos y otras, la mayoría, me parecía tan lejos como la luna. Fui un niño débil y enfermizo, propenso a fiebres e infecciones que me arrastraban al borde de la tumba, pero que a última hora siempre se arrepentían y partían en busca de una presa de mayor altura. Cuando caí enfermo, mi padre acababa por perder la paciencia y después de la segunda noche en vela solía dejarme al cuidado de alguna vecina y desaparecía de casa durante unos días. Con el tiempo empecé a sospechar que confiaba en encontrarme muerto a su regreso y así verse libre de la carga de aquel crío con salud de papel que no le servía para nada. En más de una ocasión deseé que así fuese, pero mi padre siempre regresaba y me encontraba vivo, coleando y un poco más alto. La madre naturaleza no tenía pudor en deleitarme con su extenso código penal de gérmenes y miserias, pero nunca encontró el modo de aplicarme de todo la ley de la gravedad. Contra todo pronóstico, sobreviví aquellos primeros años en la cuerda floja de la infancia, de antes de la penicilina. Por entonces, la muerte no vivía aún en el anonimato y se la podía ver y oler por todas partes, devorando almas que todavía no habían tenido tiempo ni de pecar. Ya en aquellos tiempos, mis únicos amigos estaban hechos de papel y tinta. En la escuela había aprendido a leer y escribir mucho antes que los demás críos del barrio. Donde mis compañeros veían muescas de tinta en páginas incomprensibles, yo veía luz, calles y gentes. Las palabras y el misterio de su ciencia oculta me fascinaban y me parecían una llave con las que abrir un mundo infinito. Y a salvo de aquella casa, aquellas calles y aquellos días turbios en los que incluso yo podía intuir que me aguardaba escasa fortuna. A mi padre no le gustaba ver libros por casa. Había algo en ellos, además de letras que no podía descifrar, que le ofendía. Me decía que en cuanto tuviese 10 años me iba a poner a trabajar y que más me valía quitarme todos aquellos pájaros de la cabeza, porque de lo contrario iba a acabar siendo un desgraciado y un muerto de hambre. Yo escondía los libros debajo de mi colchón y esperaba que él hubiese salido o estuviera dormido para poder leer. En una ocasión me sorprendió leyendo de noche y montó en cólera. Me arrancó el libro de las manos y lo tiró por la ventana.
Si vuelvo a encontrarte gastando luz, leyendo esas bobadas, te arrepentirás. Mi padre no era un hombre tacaño, y pese a las penurias, pasábamos cuanto podía, me soltaba unas monedas para que me comprara dulces como los demás críos del barrio. Él estaba convencido de que las gastaba en palos de regaliz, pipas o caramelos, pero yo las guardaba en una lata de café debajo de la cama, y cuando había reunido 4 o 5 reales, corría a comprarle un libro sin que él lo supiese. Mi lugar favorito en toda la ciudad era la librería de Semper e Hijos, en la calle Santana. Aquel lugar que olía a papel viejo y a polvo era mi santuario y refugio. El librero me permitía sentarme en una silla en un rincón y leer a mis anchas cualquier libro que deseara. Sempere casi nunca me dejaba pagar los libros que ponía en mis manos, pero cuando él no se daba cuenta, yo le dejaba las monedas que había podido reunir en el mostrador antes de irme. No era más que calderilla, y si hubiera tenido que comprar algún libro con aquella miseria, seguramente el único que habría podido permitirme era uno de hojas para liar cigarrillos. Cuando era hora de irme, lo hacía arrastrando los pies y el alma, porque si de mí hubiese dependido, me habría quedado a vivir ahí. Unas navidades, Semper me hizo el mejor regalo que he recibido en toda mi vida. Era un tomo viejo, leído y vivido a fondo. Grandes esperanzas de Carlos Dickens, leí en la portada. Me constaba que Semper conocía a algunos escritores que frecuentaban su establecimiento, y por el cariño con el que manejaba aquel tomo, pensé que a lo mejor el tal don Carlos era uno de ellos. Amigo suyo de toda la vida, y a partir de hoy, tuyo también. Aquella tarde, escondido bajo la ropa para que no lo viese mi padre, me llevé a mi nuevo amigo a casa. Aquel fue un otoño de lluvias y días de plomo durante el que leí grandes esperanzas, unas 9 veces seguidas, en parte porque no tenía otro a mano que leer, y en parte porque no pensaba que pudiese existir otro mejor, y empezaba a sospechar que don Carlos lo había escrito solo para mí. Pronto tuve el firme convencimiento de que no quería otra cosa en la vida que aprender a hacer lo que hacía aquel tal señor Dickens. Una madrugada desperté de golpe, sacudido por mi padre, que volvía de trabajar antes de tiempo. Tenía los ojos inyectados de sangre y el aliento le olía aguardiente. Le miré aterrorizado y él palpó con los dedos la bombilla desnuda que colgaba de un cable. Está caliente. Me clavó los ojos y lanzó la bombilla con rabia contra la pared. Estalló en 1000 pedazos de cristal que me cayeron en la cara, pero no me atreví a apartarlos. ¿Dónde está?, preguntó mi padre, la voz fría y serena. Negué temblando. ¿Dónde está ese libro de mierda? Negué otra vez. En la penumbra apenas vi venir el golpe. Sentí que perdía la visión y que me caía de la cama, con sangre en la boca y un intenso dolor como fuego blanco ardiendo tras los labios. Al dar la cabeza, vi lo que supuse eran los trozos de un par de dientes rotos en el suelo. La mano de mi padre me agarró por el cuello y me levantó. ¿Dónde está? Padre, por favor. Me lanzó
de cara contra la pared con todas sus fuerzas, y el golpe en la cabeza me hizo perder el equilibrio y desplomarme como un saco de huesos. Me arrastré hasta un rincón y me quedé allí, encogido como un ovillo, mirando cómo mi padre abría el armario y sacaba las 4 prendas que tenía y las tiraba al suelo. Registró cajones y baúles sin encontrar el libro, hasta que, agotado, regresó a por mí. Cerré los ojos y me encogí contra la pared, esperando otro golpe que nunca llegó. Abrí los ojos y vi que mi padre estaba sentado en la cama, llorando de asfixia y de vergüenza. Cuando vio que le miraba, salió corriendo escalera abajo. Escuché el eco de sus pasos alejarse en el silencio del alba. Y solo cuando supe que estaba lejos, me arrastré hasta la cama y saqué el libro de su escondite bajo el colchón. Me vestí y con la novela bajo el brazo salí a la calle. Un lienzo de bruma descendía sobre la calle Santana cuando llegué al portal de la albería. El librero y su hijo vivían en el primer piso del mismo edificio. Sabía que las 6 de la mañana no eran horas de llamar a casa de nadie, pero mi único pensamiento en aquel momento era salvar aquel libro, y tenía la certeza de que si mi padre lo encontraba al volver a casa, lo destrozaría con toda la rabia que llevaba en la sangre. Llamé al timbre y esperé. Tuve que insistir 2 o 3 veces hasta que oí la puerta del balcón abrirse y vi como el viejo Semper, en bata y pantuflas, se asomaba y me miraba atónito. Medio minuto más tarde bajó a abrirme y en cuanto me vio la cara, todo asomo de enfado se evaporó. Se arrodilló frente a mí y me sostuvo por los brazos. Dios santo, ¿estás bien? ¿Quién te ha hecho esto? Nadie. Me he caído. Le tendí el libro. He venido a devolvérselo porque no quiero que le pase nada. Samper me miró sin decir nada. Me tomó en brazos y me subió al piso. Su hijo, un muchacho de 12 años, tan tímido que yo no recordaba haber oído nunca su voz, se había despertado al oír a su padre y esperaba en lo alto del rellano. Al ver la sangre en mi rostro, miró a su padre asustado. Llama al doctor Campos. El muchacho asintió y corrió al teléfono. Le oí hablar y comprobé que no estaba mudo. Entre los dos me acomodaron en una butaca del comedor y me limpiaron la sangre de las heridas a la espera de que llegase el doctor. No me vas a decir quién te ha hecho esto. No despegué los labios. Samper no sabía dónde vivía y no iba a darles ideas. ¿Ha sido tu padre? Desvié la mirada. No, me he caído. El doctor Campos, que vivía a 4 o 5 portales de ahí, llegó en 5 minutos. Me examinó de pies a cabeza, palpando los moretones y curando los cortes con tanta delicadeza como pudo. Estaba claro que le quemaban los ojos de indignación, pero no dijo nada. No hay fracturas, aunque sí unas cuantas magulladuras que durarán unos días. Estos 2 dientes habrá que sacarlos. Son piezas perdidas y hay riesgo de infección. Cuando el doctor se marchó, Samper me preparó un vaso de leche tibia con cacao y observó cómo me lo bebía sonriendo. Todo esto por salvar grandes esperanzas, Me encogí de hombros. Padre e hijo se miraron con una sonrisa cómplice. La próxima vez que quieras salvar un libro, salvarlo de verdad, no te juegues la vida. Me lo dices y te llevaré a un mar secreto
donde los libros nunca mueren y donde nadie puede destruirlos. Los miré a ambos intrigado. ¿Qué lugar es ese? Samper me guiñó el ojo y me dedicó aquella sonrisa misteriosa que parecía robada de un serial de don Alejandro Dumas y que decía era marca de familia. Todo a su tiempo, amigo mío, todo a su tiempo. Mi padre pasó toda aquella semana con los ojos pegados al suelo, carcomido por el remordimiento. Compró una bombilla nueva y llegó a decirme que si quería encenderla, lo hiciera, pero no mucho rato, porque la electricidad era muy cara. Yo preferí no jugar con fuego. El sábado de aquella semana, mi padre quiso comprarme un libro y acudió a una librería que había en la calle de la Palla frente a la vieja muralla romana, la primera y última que pisaba. Pero como no podía los títulos en el lomo de los cientos de libros que ahí había expuestos, salió con las manos vacías. Luego me dio el dinero, más que de costumbre, y me dijo que podía comprarme lo que quisiera. Me pareció que aquel momento idóneo para sacar a colación un tema para el que hacía tiempo que no había encontrado oportunidad propia. Doña María, la maestra, me ha pedido que le diga a usted si puede un día pasar a hablar con ella por la escuela. Dejé caer. ¿Hablar de qué? ¿Qué es lo que has hecho? Nada, padre. Mariana quería hablar con usted de mi futura educación. Dice que tengo posibilidades y que ella cree que podría ayudarme a conseguir una beca para entrar en los Escolapios. ¿Quién se cree esa mujer que es para llenarte la cabeza de pájaros y decirte que te va a meter en un colegio para niñatos? Tú sabes quién es esa gentuza, sabes cómo te van a mirar y cómo te van a tratar cuando sepas de dónde vienes. Bajé la mirada. Doña Mariana solo quiere ayudar, padre, nada más. No se enfade usted. Le diré que no puede ser y ya está. Mi padre me miró con rabia, pero se contuvo y respiró profundo varias veces con los ojos cerrados antes de decir nada más. Saldremos adelante, ¿me entiendes? Tú y yo, sin las limosnas de todos esos hijos de puta, y con la cabeza bien alta. Sí, padre. Mi padre me puso una mano sobre el hombro y me miró como si por un breve instante que nunca habría de volver estuviese orgulloso de mí. Aunque fuésemos tan diferentes, aunque me gustasen los libros que él no podía leer, incluso aunque ella nos hubiera dejado a los dos el uno contra el otro, en aquel instante creí que mi padre era el hombre más bondadoso del mundo y que todos se darían cuenta si la vida por una vez se dignaba darle una buena mano de cartas. Todo lo malo que uno hace en la vida vuelve, David, y yo he hecho mucho mal, mucho, pero he pagado el precio y nuestra suerte va a cambiar, ya lo verás, ya lo verás. Pese a la insistencia de doña Mariana, que era más lista que el hambre y que ya se imaginaba por dónde iban los tiros, no volví a mencionar el tema de mi educación a mi padre. Cuando mi maestra comprendió que no había esperanza, me dijo que cada día, al término de las clases, dedicaría una hora más solo para mí, para hablarme de libros, de historia y de todas aquellas cosas que tanto asustaba a mi padre. Será nuestro secreto, dijo la maestra. Ya por entonces había empezado a comprender que a mi padre le avergonzaba
que la gente pensara que era un ignorante, un despojo de una guerra que, como casi todas las guerras, se peleaban en nombre de Dios y de la patria para hacer más poderosos a hombres que ya lo eran demasiado antes de provocarla. Por aquel entonces empecé a acompañar algunas noches a mi padre a su turno de noche. Tomábamos un tranvía en la calle Trafalgar que nos dejaba a las puertas del cementerio. Yo me quedaba en su garita leyendo ejemplares viejos del diario y a ratos intentaba conversar con él, tarea ardua. Mi padre apenas hablaba ya, ni de la guerra en las colonias, ni de la mujer que le había abandonado. En una ocasión le pregunté por qué nos había dejado mi madre. Yo tenía la sospecha de que había sido por mi culpa, por algo malo que había hecho, aunque solo fuese nacer. Tu madre me había abandonado ya antes de que me enviaran al frente. El tonto fui yo, que no me di cuenta hasta que volví. La vida es así, David. Tarde o temprano, todo y todos te abandonan. Yo no le voy a abandonar a usted nunca, padre. Me pareció que se iba a echar a llorar y le abracé para no verle la cara. Al día siguiente, sin aviso previo, mi padre me llevó hasta los almacenes de telas El Indio de la calle del Carmen. No llegamos a entrar, pero desde las cristaleras del vestíbulo me señaló a una mujer joven y risueña que atendía a los clientes y les mostraba paños y tejidos de lujo. Esa es tu madre, dijo. Un día de estos volveré aquí y la mataré. No diga usted eso, padre. Me miró con los ojos enrojecidos y supe que aún la quería y que yo nunca la perdonaría por ello. Recuerdo que la observé en secreto, sin que ella supiera que estábamos ahí, y que solo la reconocí por el retrato que mi padre guardaba en un cajón de casa, junto a su pistola del ejército que cada noche, cuando creía que yo dormía, sacaba y contemplaba como si tuviese todas las respuestas o al menos las suficientes. Durante años habría de regresar hasta las puertas de aquel bazar para espiarla en secreto. Nunca tuve el valor de entrar ni de dirigirme a ella cuando la veía salir y alejarse rambla abajo rumbo a una vida que había imaginado para ella, con una familia que la hacía feliz y un hijo que merecía su afecto y el contacto de su piel más que yo. Mi padre nunca supo que a veces me escapaba para verla, o que había días en que la seguía de cerca, siempre a punto de tomar su mano y caminar a su lado, siempre huyendo en el último momento. En mi mundo, las grandes esperanzas solo vivían entre las páginas de un libro. La buena suerte que tanto ansiaba mi padre nunca llegó. La única cortesía que la vida tuvo con él fue no hacerle esperar demasiado. Una noche, cuando llegábamos a las puertas del diario para iniciar el turno, 3 pistoleros salieron de las sombras y lo acribillaron a tiros ante mis ojos. Recuerdo el olor a azufre y el halo humeante que ascendía de los orificios que las balas habían atravesado en su abrigo. Uno de los pistoleros se disponía a rematarle de un tiro en la cabeza cuando me abalancé sobre mi padre y otro de los asesinos le detuvo. Recuerdo los ojos del pistolero sobre los míos. Dudaba si debía matarme a mí también. Sin más, se alejaron a paso ligero y desaparecieron por los callejones atrapados entre las fábricas del Pueblo Nuevo. Aquella noche, sus asesinos
Dejaron a mi padre desangrándose en mis brazos y a mí solo en el mundo. Pasé casi 2 semanas durmiendo en los talleres de la imprenta del diario, oculto entre máquinas de linotipia que parecían gigantescas arañas de acero, intentando acallar aquel silbido enloquecedor que me perforaba los tímpanos al anochecer. Cuando me descubrieron, todavía tenía las manos y la ropa tintadas en sangre seca. Al principio nadie supo quién era, porque no hablé durante casi una semana, y cuando lo hice fue para gritar el nombre de mi padre hasta perder la voz. Cuando me preguntaron por mi madre, les dije que había muerto y que no tenía nadie en el mundo. Mi historia llegó a oídos de Pedro Vidal, el hombre estrella del diario y amigo íntimo del editor, que a sus instancias ordenó que se me diese un empleo de corre y ve y dile en la casa, y que se me permitiese vivir en las modestas dependencias del portero en el sótano hasta nuevo aviso. Aquellos eran años en que la sangre y la violencia en las calles de Barcelona empezaban a ser el pan de cada día, de octavillas y bombas que dejaban pedazos de cuerpos temblando y humeando en las calles del Raval, de bandas de figuras negras que recorrían la noche derramando sangre, de procesiones y desfiles de santos y generales que olían a muerte y engaño, de discursos incendiarios donde todos mentían y donde todos tenían la razón. La rabia y el odio que años más tarde llevaría a unos y a otros a asesinarse en nombre de consignas grandiosas y trapos de colores se empezaban ya a saborear en el aire envenenado. La bruma perpetua de las fábricas retaba sobre la ciudad y enmascaraba sus avenidas empedradas y surcadas por tranvías y carruajes. La noche pertenecía a la luz de gas, a las sombras de callejones quebradas por el destello de disparos y el trazo azul de la pólvora quemada. Eran años en que se crecía prisa, y para cuando la infancia se les caía de las manos, muchos niños ya tenían miradas de viejo. Sin más familia ahora que aquella tenebrosa Barcelona, el periódico se convirtió en mi refugio y mi mundo, hasta que a los 14 años mi sueldo me permitió alquilar aquel cuarto en la pensión de doña Carmen. Llevaba apenas una semana viviendo ahí cuando la casera acudió un día a mi habitación y me informó de que un caballero preguntaba por mí en la puerta. En el rellano de la escalera encontré a un hombre vestido de gris, de mirada gris y voz gris, que me preguntó si yo era Daniel Martín, y ante mi asentimiento me tendió un paquete envuelto en papel de estraza y se perdió escaleras abajo, dejando su ausencia gris apestando aquel mundo de miserias al que me había incorporado. Me llevé el paquete al cuarto y cerré la puerta. Nadie, a excepción de 2 o 3 personas en el periódico, sabía que vivía allí. Deshice el envoltorio intrigado. Era el primer paquete que recibí en mi vida. El interior resultó ser un estuche de madera vieja cuyo aspecto me resultó vagamente familiar. Lo apoyé sobre el catre y lo abrí. Contenía la vieja pistola de mi padre, el arma que el ejército le había dado y con la que había regresado de las Filipinas para labrarse una muerte temprana y miserable. Junto al arma había una cajetilla de cartón con unas balas. Tomé la pistola en las manos y la sopesé. Olía a pólvora y aceite. Me pregunté cuántos hombres habría matado mi padre con aquella arma
con la que seguramente él esperaba acabar con su propia vida hasta que se le adelantaron. Devolví el arma al estuche y lo cerré. Mi primer impulso fue tirarla a la basura, pero me di cuenta de que aquella pistola era cuanto me quedaba de mi padre. Supuse que el usurero de turno, que había confiscado lo poco que teníamos en aquel antiguo piso suspendido frente al tejado del Palau de la música a la muerte de mi padre, en compensación por sus deudas, había decidido enviarme ahora aquel macabro recordatorio para saludar mi entrada en la edad adulta. Escondí el estuche encima del armario, contra la pared donde se acumulaba la mugre, y a doña Carmen no llegaba ni con zancos, y no lo volví a tocar en años. Aquella misma tarde volví a la librería de Semper e Hijos y, sintiéndome ya hombre de mundo y de recursos, manifesté al librero mi intención de adquirir aquel viejo ejemplar de grandes esperanzas que me había visto forzado a devolverle años atrás. Póngale el precio que quiera, le dije. Póngale el precio de todos los libros que no le he pagado en los últimos 10 años. Recuerdo que Semper me sonrió con tristeza y me posó la mano con un hombro. Lo he vendido esta mañana, me confesó abatido. 365 días después de haber escrito mi primer relato para La Voz de la Industria, llegué, como era de costumbre, a la redacción del periódico y la encontré casi desierta. Apenas quedaba un grupo de redactores que meses atrás me habían dedicado desde afectuosos apodos hasta palabras de apoyo, y que aquel día, al verme entrar, ignoraron mi saludo y se cerraron en un corro de murmullos. En menos de un minuto habían recogido sus abrigos y desaparecido como si temiesen algún contagio. Me quedé sentado solo en aquella sala insondable, contemplando el extraño espectáculo de decenas de mesas vacías. Pasos lentos y contundentes a mi espalda anunciaron que se aproximaba don Basilio. Buenas noches, don Basilio. ¿Qué pasa hoy aquí que se han ido todos? Don Basilio me miró con tristeza y se sentó a la mesa contigua. Hay una cena de Navidad de toda la redacción en el set Portés, dijo con voz queda. Supongo que no le han dicho nada. Fingí una sonrisa despreocupada y negué. ¿No va usted?, pregunté. Don Basilio negó. Se me han quitado las ganas. Nos miramos en silencio. Y si le invito yo a usted, ofrecí, donde quiera, cánsole, si le parece, usted y yo, para celebrar el éxito de Los Misterios de Barcelona. Don Basilio sonrió, asintiendo lentamente. Martín, dijo al fin, no sé cómo decirle esto. Decirme el qué. Don Basilio garraspeó. No le voy a poder publicar más entregas de Los Misterios de Barcelona. Le miré sin comprender. Don Basilio rehuyó mi mirada. ¿Quiere que escriba otra cosa? ¿Algo más galdosiano? Martín, ya sabe usted cómo es la gente. Ha habido quejas. Yo he intentado parar el asunto, pero el director es un hombre débil y no le gustan los conflictos innecesarios. No lo entiendo, don Basilio. Martín, me han pedido que sea yo el que se lo diga. Por fin me miró y se encogió de hombros. Estoy despedido, murmuré. Don Basilio asintió. Sentí que, a mi pesar, se me llenaban los ojos de lágrimas. Ahora
le parece el fin del mundo, pero créame cuando le digo que en el fondo es lo mejor que le podía suceder. Este no es sitio para usted. ¿Y cuál es el sitio para mí?, pregunté. Lo siento, Martín, créame que lo siento. Don Basilio se incorporó y me posó la mano en el hombro con afecto. Feliz Navidad, Martín. Bueno, aquí concluimos la charla de hoy. Nos vemos en la siguiente. Por lo pronto, hasta luego.